Muy buenos días, estimados oyentes, mi querida familia que siempre me escucha, amigos, amados en la fe. Gracias al Señor que estamos en esta mañana por la gracia infinita de Él, su amor, su cuidado, para leer la palabra de Dios y llevar estas lecturas a tu vida para que infundan esperanza. En Romanos capítulo 10, versículo 17, las Sagradas Escrituras nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde se consigue la fe? ¿Cómo se fortalece? San Pablo dice a los romanos que la fe viene por el oír la palabra, es decir, por leer, meditar y aprender, aplicar lo que dice la Biblia a nuestra vida. En tanto eso ocurre, fortalecemos nuestra fe. Estudiar la palabra, hablar de la palabra, pasar tiempo, pensar tiempo en la palabra de Dios, nos ayuda y nos infunde aliento, nos da poder para enfrentar la vida, nos da la seguridad para saber que Jesús es el principio y el final, el que tiene el control de toda la humanidad. Estudiar la palabra, debemos usar y ejercitar el intelecto, la memoria, a fin de alcanzar la comprensión de la palabra de Dios. Reflexionar sobre la palabra, debemos pensar con seriedad a fin de obtener prudencia y buen criterio. Reflexionar es inclinarse con calma frente a las orientaciones divinas, con el propósito de aplicarlas a nuestra vida diaria. Hablar de la palabra, al estudiar la Biblia y reflexionar en sus enseñanzas, se nos impulsa a guardar en nuestra memoria sus pasajes y capítulos. El proceso indicado en las Sagradas Escrituras, porque el que nos insta a hablar, conversar y declarar la palabra facilita la memorización de porciones bíblicas. Pensar a partir de la palabra. El resultado al final de este proceso es que la palabra se vuelve una guía en nuestros pensamientos, es decir, una referencia. Y sé, querido, de que para muchas personas no es posible vivir la vida mientras no estudien primero qué es lo que Dios habla a tu vida. Y es razonable, porque cuando hemos nacido de nuevo, tenemos una guía segura. La Biblia es el gran libro de texto de Dios. La manera como tú te comunicas con el Padre es a través de la oración. Pero Dios tiene diferentes maneras de comunicarse con la raza humana. Al principio, allá con Adán y Eva, lo hacía directamente. No había impedimento. Pero después lo tuvo que hacer de otras formas. Y hoy, la manera en que podemos escuchar directamente la voz de Dios es a través del libro sagrado, de su palabra, a través de la naturaleza también. Pero ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de las Sagradas Escrituras. ¿Has escuchado, querido, hablar acerca de cómo fue encontrada las Sagradas Escrituras? ¿Cómo Dios la preservó a través de los tiempos? ¿Cómo hubo una agrupación de personas que se unieron para poder propagar este libro maravilloso? Bueno, ¿dónde se encontraron los primeros escritos de la Biblia? Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente, dice la ciencia, pero Dios tiene su propósito y sabe en qué momento va a aparecer lo que Dios quiere que el ser humano sepa. Fue por pastores beduinos a finales de 1946 en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Dios preservó muy bien estos documentos. Los textos hallados en Qumran son fragmentos procedentes de 800 manuscritos que en su origen se preservaron en forma de rollos. ¿Cuántos años tardó para que la Sagrada Escritura fuera escrita? Los entendidos en esta materia dicen que se tardó de 1000 a 1500 años. Y dentro de los que se toman que son libros inspirados, son aquellos que fueron escritos entre el año 900 a.C. y el año 100 después de Cristo. ¿Has escuchado tal vez de que hay Biblias que tienen más libros? Sin embargo, las personas que
somos cristianos del área protestante, nosotros aceptamos 66 libros escritos que fueron inspirados. Hay otros libros también que fueron escritos, pero que de acuerdo a un grupo de especialistas y de acuerdo a ciertos cánones establecidos, se determinó que solamente 66 eran los inspirados, aunque los otros libros puedan servir de referencia o como comentario histórico, que también es enriquecedor porque nos comenta acerca de la cultura. Pero todo lo que Dios quiere decirte a ti en relación al plan de salvación, en relación a quién es Dios, quiénes somos nosotros, de dónde venimos y para dónde vamos, lo encontramos aquí en este libro. Bendito sea el Señor por su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Tú te preguntarás, existen diferentes versiones de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la original? Bueno, existe, por ejemplo, a mí me encanta leer esta versión del siglo XXI de la Nueva Reina Valera. Es casi de mis preferidas y su nombre es Santa Biblia. Existen otras versiones, muchas versiones, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, Dios habla hoy, diferentes. Lo importante es que nosotros humildemente vayamos y abramos el libro de Dios para que Dios nos hable a través de ella. ¿Qué dijo Jesús concerniente al estudio de las Escrituras? San Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la salvación y son las que dan testimonio de mí. ¿En qué evidencia se basaba Jesús para mencionarse a él mismo? Dice y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Jesús se refirió particularmente a las profecías del Antiguo Testamento para probar su propio carácter mesiánico. Cuando Cristo habla de las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no había sido escrito. Cuando en el tiempo de los apóstoles y Jesús, la palabra de Dios de la cual hablaban era el Antiguo Testamento. Tal vez para ti, querido en la fe, esto es bien conocido, pero para ti que me escuchas, amado oyente, la Biblia se divide en dos porciones grandes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo lo del Nuevo Testamento es lo que se escribe, los hombres inspirados por Dios, a partir de Jesús para adelante, para nuestra era. ¿Cuán firme era la fe de Isaías en la palabra de Dios? Algunos dicen, bueno, este es un libro obsoleto ya, pero no sé en qué se basan para decir eso, porque la palabra de Dios en Isaías 48 dice, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios viviente permanece para siempre. Y qué lindo es tener un libro de confianza. ¿Qué se le promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? Si tú, querido, quieres leer la palabra de Dios, puedes hacerlo con un espíritu humilde, en oración, y Dios te va a dar luz. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice en San Juan 7:17. Es conveniente repetir vez tras vez que cualquier persona que escudriñe la palabra de Dios, como tú, querido oyente, que quieras leerla y escudriñarla, el corazón tuyo se te va a ennoblecer porque estás decidido a poder leer qué es lo que el Dios de dioses, el Dios verdadero, el poderoso, el que por su voz salió todo lo que existe, quiere y tiene para ti. Imagínate la palabra del Señor. Dice que al principio, cuando Dios creó el universo, por la palabra de Él, fueron creadas todas las cosas que existen y las que no se ven. Ahí puedes ver el poder del Señor que tiene en las Sagradas Escrituras, su propia palabra. ¿Qué puede hacer las Escrituras en favor de ti que quieres leer, que quieres creer y que desde la niñez has sabido las Escrituras? Dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú
eres bienaventurado cuando decides leer las Sagradas Escrituras. Antes, bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y la obedecen, dice Lucas 11:28. Eres bienaventurado. Y en Apocalipsis capítulo 1 también se nos dice, bienaventurados los que oyen y los que leen la profecía en ella escrita y guardan las cosas que están escritas aquí, porque el tiempo está cerca. Sí, querido que me escuchas. Es momento de ponerle atención a la palabra del Dios viviente, a la palabra del Dios todopoderoso, porque nos parece, dice, que en ella encontrar la salvación. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todo pensamiento y las intenciones del corazón. ¿Qué intenciones, de qué manera nosotros podemos alimentarnos? ¿Y qué es lo que está implícito en la palabra del Señor? Dice las Escrituras en Deuteronomios 8:3. Te afligió, te hizo pasar por hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Has apartado tu tiempo para meditar en las lecciones de las Sagradas Escrituras? Si no, querido, te invito a que apartes unos minutos de tu día y abras la palabra del Señor. Imagínate que este astronauta famoso, cuando llegó a la luna y estaba por primera vez allá en la luna y vio el planeta hermosísimo, repitió las palabras del Salmo 8, en donde el Salmo 8 deja ver en claro y en específico la maravilla que el Señor ha hecho con sus propias manos, sus propias obras. Señor Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que maman, afirma la fortaleza frente a sus adversarios, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo y pienso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Este astronauta leyó este salmo y dijo, realmente nadie puede refutar la existencia de Dios. Y la palabra de Dios atestigua acerca de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y quién es el Hijo Jesucristo. Que la palabra de Dios pueda inspirarte cada día. Si necesitas consejo, aquí en las Sagradas Escrituras tú encuentras de todo, de todas áreas de la ciencia. Tú preguntarás tal vez, bueno, ¿y cómo puedo hacer para saber si esto que está escrito aquí es verdadero? Cuando tú leas, aunque yo te diga lo que te diga, cuando tú leas las Sagradas Escrituras te vas a dar cuenta de la veracidad, porque tiene una hilación. ¿Y quiénes escribieron las Sagradas Escrituras? Hombres y mujeres de alta alcurnia o de baja estimación, bueno, para la vista de los seres humanos. Pero Dios escogió tanto reyes, tanto agricultores, pescadores, mujeres hermosas, para que pudieran escribir las Sagradas Escrituras. Y fueron inspirados por obra del Espíritu Santo. De las más recientes que tú puedes encontrar, en 1569, Casiodoro de Reina publicó en Basilea la llamada Biblia del Oso, que fue la primera, en remembranza de que la palabra de Dios es como miel, una dulzura, y es como un cofre. Tú puedes leer cada día y encuentras más delicia y más tesoros. Casiodoro de Reina, él no hizo su traducción para eruditos, sino para que fuera entendida hasta por las personas más sencillas. Fue en 1804 que se fundó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, con el propósito de poner el texto de la Biblia al alcance de todas las personas. Según Guinness World Records, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, traducido a más de 600 idiomas. Algunos quieren desprestigiar este libro maravilloso porque nunca lo han leído. Te invito, querido, a que hagas de este libro el libro base
Si has leído mucho, tú puedes ser una gran literata, un gran literato, leer las maravillosas obras que hay en todo el mundo. Pero si no has leído este libro, te has quedado demasiado corto. Cualquier persona lo puede entender. Esto es lo lindo, porque Dios es un Dios para todos, que llega hasta lo profundo de tu corazón. Existen muchos códigos que se conservan todavía aún, de los más antiguos. La Biblioteca de Alejandría, el Códice del Vaticano, la Biblioteca Nacional de París, la Universidad de Cambridge, que son de los que tienen originales. En el Códice Sinaítico, es un manuscrito inicial del siglo IV, de la versión griega de la Biblia, escrito en scriptio continua entre los años 330 a 350. El Señor ha cuidado y ha guardado a este libro maravilloso. Si a veces nosotros creemos que no entendemos la palabra del Señor, podemos ir confiadamente a pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu podamos entender las Sagradas Escrituras. Si tú, querido, que me escuchas, estás interesado en estudiar y leer las Sagradas Escrituras, puedes comunicarte conmigo al 617-412-6864 o a través de WhatsApp o por Facebook también o por Messenger. Y yo, gustosamente, será un privilegio para mí poderte enviar a una persona que quiera estudiar las Sagradas Escrituras contigo, si tú lo permites. Si no quieres ahorita, te invito a que compres una Biblia. Si no tienes, también puedes decírmelo a través de los medios de comunicación que ya tenemos, a través del cual llega este mensaje para ti. Porque es importante e imperante conocer el plan de salvación que Dios tiene para ti. Esta es la maravillosa obra literaria que presenta el mapa, el camino a seguir para poder vivir con Jesús, para poder aceptar a Jesús como tu Salvador. Hay muchos que no tuvieron el privilegio de leer este libro. Tú lo tienes ahora, gracias al empeño de muchos hombres y mujeres que pusieron hasta su propia vida para que este libro se transcribiera, para que este libro se preservara a través de las persecuciones. Porque, ¿sabes? En un tiempo, estas Biblias fueron quemadas por una institución religiosa. Pero gracias al cielo, Dios tiene el poder y está al control de todo lo que acontece en este planeta Tierra y pudo preservar las Sagradas Escrituras, a precio de sangre también. Así que ahora es fácil poderla tener. Al principio no era así, eran por pergaminos. Entonces, las Sagradas Escrituras hoy es un conjunto de libros, de 66 libros, que son inspirados por el poder del Espíritu Santo y por eso tienen el poder de poder llegar hasta lo más íntimo de tu ser. Las Sagradas Escrituras mismas nos dicen a nosotros de que en ellas encontramos la salvación y son las que dan testimonio del Padre. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee su libro, porque esta es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Gracias por escucharme, querido oyente. Que la paz del cielo quede contigo. Si Dios quiere, nos veremos mañana. Amén.